Hola, mi nombre es Claudia Carrillo y hoy vamos a hablar un poquito del desarrollo de la psicología en Latinoamérica. Vamos a hacer un recorrido histórico sobre la psicología, revisando sus avances y logros, pero también para entender las limitantes que tiene en Latinoamérica. Hoy en día, la psicología en este lado del mundo se encuentra en un proceso de independencia de la psicología europea, o bueno, de los avances europeos y estadounidenses, y está en un proceso de búsqueda de identidad que está determinada de diferentes factores como lo son la cultura, la economía, la política, por supuesto la historia. Y dentro de la historia se pueden identificar momentos en común entre los países de Latinoamérica donde hubo cambios o avances en la psicología. Uno de los cambios importantes, uno de los momentos históricos importantes es en 1550-51, donde se empiezan a fundar las primeras universidades. En Perú, la Universidad Mayor de San Marcos; en México, la Universidad de México; y en República Dominicana, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que esto fue en 1558. Después, ya en los inicios del siglo XVII, aunque en Europa estaba Locke, Descartes tomando auge, en los virreinatos en Latinoamérica la enseñanza se centraba un poco más en la teología, y no fue hasta que aparece Christian Wolff con las 4 facultades mentales, que es cuando empieza a influenciar la enseñanza de la psicología, tomando en cuenta que la filosofía de Wolff era como la de Aristóteles, que era una filosofía moral. Se ve afecta a la psicología en Latinoamérica, ya que las primeras cátedras de psicología se llevarán en espacios de ética. Después, influenciados por esta filosofía moral, aparece Fray Alonso Vera de la Cruz en México, escribiendo Physia Speculatio, que es como especulación de la mente. Y el primer autor en Argentina, que aunque era un jesuita español, era Antonio Rubio. Y ya más tarde, Hipólito Unanue publica un texto sobre la influencia del clima en los seres organizados, en el hombre. Influenciado por este naturalismo, en este texto se hace observación a cómo el clima le afecta a los pobladores de Lima. Ya en el siglo XVIII, cuando se empieza a separar la iglesia de la educación y se vuelve una enseñanza laica, e influenciados por el empirismo y el sensualismo, se comienza a abrir paso al positivismo, que tuvo una muy fuerte influencia en Latinoamérica. Por ejemplo, en Argentina se acogieron posturas de Locke, de Condillac, y Argentina se convierte en cuna de la psicología experimental. Aunque el positivismo fue desplazado por corrientes como corrientes espirituales y el psicoanálisis, esto que fue muy, muy importante en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, hasta décadas del siglo XX, hasta las primeras del siglo XX, ya que antes había una influencia teórica en los virreinatos, y también por la influencia de los difusores de Freud, que emigraron a América e impulsaron obviamente el desarrollo de la psicología. Y uno de estos migrantes fue Béla Szekely, que fue un húngaro que se formó en su país y al llegar a Argentina publica el psicoanálisis, y más tarde publica los test, así se llamaba.
Igualmente, Oliver Branchit fue un húngaro que publicó Los sentimientos de la inferioridad, y algunos otros psicólogos como Ramón León en Perú, Germán Greve en Chile y Ezequiel Chávez y Samuel Ramos en México estudiaron el psicoanálisis. Ya por otra parte, la psicología dialéctico-materialista aparece con Alberto Merani, quien estudió en Francia con Wallon y aprendió el enfoque genético, y que a su regreso realizó trabajos en psicología genética, psicología pedagógica, en epistemología, y fundó el Instituto de Psicología en Caracas. Igualmente en Cuba, Fernando González Rey desarrolló temas en epistemología, en personalidad e investigación cuantitativa. Fernando González por conflictos ideológicos y políticos, se fue obligado a salir de su país y a refugiarse en Brasil. También en Cuba se desarrolló la prueba de Rorschach como técnica de valoración clínica. Esto es importante porque Latinoamérica se caracteriza por su interés en pruebas psicológicas. Después, el conductismo, por otro lado, también se fue abriendo camino y formalizándose, influenciado obviamente por Skinner. Luis Ramírez funda el Centro Skinner para la realización de investigaciones. Luis Ramírez estudió en Veracruz y en la Universidad Veracruzana de Jalapa, que es donde se fundó un laboratorio para el análisis de la conducta experimental. Después en Chile, Alfredo Carmona también aplicó técnicas de condicionamiento por biorretroalimentación, lo cual fue un gran impulso para el estudio de la conducta en combinación con la genética. Para entonces, pues ya estábamos un poquito más encaminados a lo que es la psicología científica, y se comienzan a fundar diferentes organizaciones en América Latina, como en Argentina, que se crea la Asociación de Ciencias del Comportamiento, en Perú la Sociedad Peruana de Análisis de la Conducta, en México la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, y la creación de estas instituciones lleva a la fundación de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento, que fue un gran avance para la psicología y para el progreso de la psicología, y este progreso fue reconocido por Skinner. La pedagogía también fue una gran promotora de la psicología experimental en Latinoamérica, ya que reconoce la importancia de la psicología y tiene una meta en común, que es conocer el conocimiento sobre el desarrollo infantil. Esta alianza entre la psicología y la pedagogía se propagó a lo largo de todo el continente, y creando institutos de psicopedagogía, laboratorios de psicofisiología, laboratorios pedagógicos, y en estos espacios es donde se desarrollan los primeros estudios psicológicos. Después en Chile se crea el primer laboratorio. En 1908 se crea el primer laboratorio de psicología experimental, donde se valora el desarrollo normal y anormal de los alumnos. Así como la pedagogía, la psicología también fue un gran apoyo para la psicología. Las revistas de salud mental e investigaciones neuropsiquiátricas favorecieron mucho el desarrollo de la psicología. Por ejemplo, en Cuba, la revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana fue uno de los principales medios de
propagación de estas investigaciones psicológicas, que después se convirtió en un boletín psicológico. El principal papel de la psiquiatría o su principal aporte a la psicología en Latinoamérica ha sido que creó espacios o ha brindado espacios para difundir los trabajos de investigación que se habían realizado o que se han realizado. A través de la publicación de todos estos avances o textos de investigación fue como la psicología fue tomando, la psicología en Latinoamérica fue ya tomando ramas de estudio aplicado como la psicología forense, la psicología jurídica, social, política. Y bueno, aquí empezamos a ver la tendencia de la psicología en Latinoamérica que se caracteriza no nada más por su interés social y cultural, sino también por la psicometría, que es muy importante para la psicología en Latinoamérica. Si bien las aportaciones de la psicología en América Latina han sido pocas, han sido muy importantes, y eso hay que reconocerlo. Y para entender que la psicología apenas está como en un proceso de búsqueda de identidad en Latinoamérica, pero que cada vez, a pesar de ir con esta tendencia social, la influencia de la genética, de las neurociencias, de la tecnología, en la actualidad está afectando a cómo se va desarrollando la psicología en Latinoamérica. Y eso sería todo. Muchas gracias.